La conferencia que escucharemos a continuación será Aprender Seguros, Escuelas que Cuidan. Ana Fall nos hará la presentación de la doctora Ana Verástegui. Adelante, Ana. Hola a todos otra vez. Bienvenida, Ana, a nuestro congreso. Muchas gracias. Ana es doctora en psicología, es profesora de intervención psicológica de la Universidad de Comillas de Madrid, en España. Dirige el Instituto Universitario de la Familia. Dirige también la cátedra Familia y Discapacidad para jóvenes con discapacidad intelectual en el contexto universitario. Sus principales estudios se centran en la adopción de niños y en este momento se encuentra investigando sobre el proyecto Aprender Seguros, Escuelas que Cuidan, dentro del programa de fortalecimiento de vínculos tempranos para familias en contexto de riesgo y vulnerabilidad. Tenemos muchas ganas de escucharte, Ana, y de aprender cómo cuidar mejor a nuestros alumnos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarme a vuestro encuentro y la verdad es que he estado un ratito escuchando la anterior ponencia y sobre todo viendo vuestras experiencias y me parece que es de una riqueza enorme poder encontrarse con gente de tan distintos países pero como con un sueño y una ilusión común que es aprender a hacerlo lo mejor posible para nuestros niños, para que ellos crezcan y aprendan. Así que gracias por invitarme a participar de esta aventura y os voy a compartir mi presentación en la que os voy a presentar un poco los principios básicos en los que nos fijamos para desarrollar el programa Aprender Seguros, Escuelas que Cuidan. Bueno, pues os comparto entonces los fundamentos básicos de este programa que se llama Aprender Seguros, Escuelas que Cuidan y que tiene en la base la aplicación de los descubrimientos de la teoría del apego al mundo de la educación, tanto en la relación del profesor con el niño en el aula, como la relación de los maestros con la familia, que es el otro gran espacio de vinculación que tienen los niños. Y es verdad que esto de aprender seguros se ha hecho especialmente importante en los últimos años. Siempre ha sido importante, pero se nos ha hecho muy, muy evidente durante el último año, porque podríamos decir que vivimos en un mundo muy amenazado, en un mundo que vive con mucha inseguridad. Con inseguridad por la crisis del coronavirus y también por la situación social, económica y política que se ha generado alrededor de esta crisis. Así que muchos de nosotros vivimos ahora con una mayor inseguridad física con respecto a nuestra salud y la salud de la gente a la que queremos que la que vivíamos hace un año. También con una mayor inseguridad económica acerca de nuestros propios empleos, de cómo vamos a mantener a nuestras familias, de si aguantará mi trabajo este invierno. También una mayor inseguridad política, ¿no? Sabrán nuestros representantes y nuestros políticos tomar las decisiones pertinentes para mantenernos razonablemente a salvo, para protegernos de la enfermedad, pero también para protegernos del enfado, de la violencia, de la pérdida de relaciones, de la soledad. Vivimos con una gran incertidumbre con respecto al futuro. Yo no sé si sabéis que los que estamos ahora mismo en España, pues no sabemos si la semana que viene podremos salir de casa o no podremos salir de casa, pero en el medio plazo todo el mundo estamos un poco parecidos, ¿no? ¿Cuándo se acabará esto? ¿Cuándo llegarán las vacunas? Y esto hace que esta inseguridad que se vive en el ambiente se pueda meter poco a poco dentro de las relaciones, dentro de la seguridad que podemos ofrecer a nuestros niños. Vivimos en un mundo amenazado y, sin embargo, los niños necesitan seguridad. Es muy importante que ellos vivan percibiendo cierta seguridad. Necesitan seguridad para vivir, necesitan seguridad para crecer, necesitan seguridad para aprender, necesitan seguridad para esto que nos explicaba el anterior ponente, para pensar. Cuando no tenemos seguridad actuamos automáticamente. Solo si tenemos un poco de seguridad nos da tiempo a tomarnos el permiso de pensar un poco más allá. Así que vamos a pensar cómo podemos ayudar a nuestros niños a vivir más seguros en estos tiempos, a vivir más seguros su experiencia escolar
y también a vivir más seguros en la vida, apoyando a sus familias a ser también una fuente de seguridad para ellos. Y vamos a explicarlo en 10 claves, como serían como los 10 mandamientos de la seguridad en la escuela, y no solo en la escuela, pero también aplicables a la escuela. ¿Qué 10 cosas deberíamos aprender sobre la seguridad que nos pueden dar luz y ayudar a entender mejor nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, nuestros procesos de acompañamiento en la vida, nuestros procesos de ayudar a crecer a nuestros alumnos y a los niños en nuestros colegios? Pues lo primero es saber que la seguridad no es una cosa solo de contexto, sino que sobre todo para las personas y más todavía para los niños, la seguridad es una cuestión de conexión. Los niños reciben la seguridad de sentirse conectados, de sentirse vinculados, de sentirse atados a otra persona que perciben como más fuerte que ellos. Normalmente a un adulto que les puede proteger. Así que la seguridad no viene solo de la cuenta corriente, de lo llena que esté, o no viene de saber solo lo que se va a hacer después, sino que viene sobre todo de estar en conexión con un adulto para el que soy importante y que sé que me cuida. Es esto lo que dice la teoría del apego, que es la teoría del vínculo. Y el vínculo sería ese lazo, esa conexión que une a todo niño con los adultos que le cuidan. Y que puede ser un vínculo más fuerte o más flojo, más seguro o más inseguro, más fiable o menos fiable, pero los niños van a hacer todo lo posible por atarse, por vincularse, por asegurar su arnés a un adulto. Y por lo tanto, esa conexión es clave. La conexión, cuando los niños son bebés, está hecha de contacto físico. Un poco más adelante está hecha de proximidad y de cercanía, cuando los niños ya pueden verte mientras estés a tiro de ojo o a tiro de auditivo. ¡Mamá! ¿Qué? ¿No? Si estás a tiro de sensitivo, estás suficientemente cerca, estás en conexión. A medida que crecemos, esa conexión ya no se hace tanto de cercanía física o de proximidad en el espacio y en el tiempo, sino de comunicación, de saberse en comunicación con otros. Y por eso, para los adolescentes, tener batería en el móvil puede ser tan importante, porque es mantener ese vínculo de comunicación más o menos abierto. En los adultos, en la vida espiritual, esa conexión estaría hecha, por ejemplo, de comunión, ¿no? Que es una manera de estar conectado con una persona que quizá ni siquiera, con la que quizá ni siquiera me pueda comunicar directamente. Pero todos recibimos la seguridad de la conexión con otros. Ya lo decía el Papa Francisco a propósito de la crisis del coronavirus, decía, nadie se salva solo. Pues una de las cosas que nos dice la teoría del apego y una de las cuestiones básicas que necesitamos en la seguridad es que nadie tiene seguridad solo. Nadie se salva solo. Y por eso cuando hablamos de alguien que tiene mucha seguridad en sí mismo, que sepamos que es alguien que ha podido fundamentar esa seguridad en la relación con otros de los que se ha podido fiar. La seguridad es, por tanto, una cuestión de conexión. Así que en la escuela tenemos que asegurarnos que los niños se pueden conectar a otros adultos. No solo hacer cosas con ellos, sino sentirse enlazados, sentirse conectados. Cuando son bebés chiquititos, sentirse en proximidad física. Cuando son un poco más mayores, sentirse suficientemente cerca. Cuando son un poco más mayores, sentir que la comunicación con sus adultos de referencia no se rompe cuando están en el colegio. La seguridad para los niños no es una cuestión solo de bienestar, sino que es una cuestión de supervivencia. Los bebés humanos llegan al mundo con muy pocos recursos instintivos, prácticamente solo una capacidad, que es llorar y atraer el cuidado de otros. Si os fijáis, cuando uno ve, por ejemplo, la película de Bambi, Bambi nace y pronto estira una patita, estira la otra y se echa a jugar. Los bebés humanos tardan mucho más en echarse a jugar solos y en echarse a andar por sí mismos. ¿Qué es lo que le pasaría a este bebé si no tuviera las manos de otros que le ofrecen un sostén, que le ofrecen seguridad?
pues sería un niño que no tendría oportunidad de valerse por sí mismo, de alimentarse, de mantenerse vivo. La seguridad es una necesidad de supervivencia, pero no solo porque otros me tienen que dar de comer o de beber, sino porque incluso cuando tuviéramos cubiertas las necesidades que hemos considerado hasta el momento básicas, como la alimentación o la temperatura o los cuidados médicos, si no tenemos a alguien que nos cuida próximo, con quien conectar, con quien comunicarnos, que nos toca, que nos mima, que nos cuida, las posibilidades de supervivencia de los niños disminuyen drásticamente. Los estudios sobre los niños que crecen en instituciones y que viven hospitalismo nos muestran cómo las probabilidades de supervivencia de los niños que no tienen conexión con otro, que no son cuidados de una forma familiar o próxima por un adulto, son muy pequeñas. Los niños dejan de digerir bien lo que comen, los niños les deja de funcionar bien el sistema inmunológico, los niños entran en marasmo. Hay muchos niños que viven grandes enfermedades por culpa de la inseguridad que se vuelve tóxica. El estrés que no es regulado, los niños que no son consolados, su estrés se vuelve tóxico para su sistema nervioso, para su sistema digestivo, para todos sus sistemas y pueden poner en riesgo la vida de los niños. O sea, que estar próximo a otro es una necesidad de supervivencia. No solo de supervivencia, sino también de desarrollo. Si los bebés no tienen nadie que los cuide, es muy probable que no sobrevivan. Pero si tienen alguien que les cuide, ese cuidado es el impulso para desarrollar las más importantes dimensiones de su psicología y de su psicología evolutiva. Si veis en esta imagen, vemos un niño sostenido por un adulto, un bebé sostenido por su mamá, o quizá una bebé sostenida por su cuidador. Y lo que a mí me gusta destacar de esta imagen es el hueco que hay entre ambos, porque es el lugar donde se dan las cuestiones más importantes de la psicología evolutiva. Porque hay una cuestión muy clara en los estudios de psicología evolutiva, y esto es Piaget, y esto es Vygotsky, y esto es la zona de desarrollo próximo, y esto es teoría del apego. Bueno, mucha de la psicología evolutiva nos habla de que para que las cosas puedan pasar, para que las cosas puedan pasar aquí dentro, para que las cosas puedan desarrollarse dentro del niño, primero han tenido que pasar aquí fuera. Y por eso es esta conexión el principal motor del desarrollo evolutivo. Imaginaros todas las cosas que en psicología evolutiva y que son tan importantes en la escuela que empiezan por auto. Y aquí podríamos hacer un 1, 2, 3, responda otra vez. Pues autoestima, autoconcepto, autorregulación, autocontrol, autoestima, ya lo he dicho. Y otras que no empiezan por auto, pero que también son dimensiones básicas del desarrollo que se dan en el interior de la persona y que esperamos que emerjan de la persona, como son la atención o el lenguaje. Lo que nos enseña esta teoría es que para poder darse auto, primero ha tenido que pasar entre este espacio de conexión entre la persona, el vínculo entre la persona y sus adultos de referencia. Así que para que una persona tenga autoestima, alguien primero lo ha tenido que estimar. Para que una persona tenga autocontrol, alguien primero lo ha tenido que controlar. Para que un niño tenga autorregulación emocional, alguien ha tenido que regular sus emociones primero y que consolarlo. Para que un niño tenga atención, alguien lo ha tenido que atender. Para que un niño pueda desarrollar el lenguaje, alguien le ha tenido que hablar. Para que un niño pueda tener un buen concepto de sí mismo, alguien le ha tenido que explicar primero quién es. Y por lo tanto, de nada nos sirve decirle a un niño, tienes que quererte más a ti mismo si no le queremos, o tienes que aprender a regularte si no le ayudamos a hacerlo. Por lo tanto, es este espacio vincular, es este espacio de seguridad el principal motor para el desarrollo de los niños. La seguridad es muy importante como espacio de prevención,
Como sabemos, la infancia es una etapa, y especialmente la primera infancia, de los 0 a los 6 años, que es donde trabajamos en educación infantil, es una etapa en la que ocurren algunas cosas que nos preparan para el resto de la vida y que nos van a marcar para el resto de la vida. Lo que se pueda ofrecer en esta etapa del desarrollo, toda la seguridad que se puede ofrecer en estas etapas del desarrollo, van a ser el salvavidas que permitan al niño sortear las dificultades de la vida con esto que llamamos la resiliencia. Y es que el vínculo es una de las fuentes fundamentales de la resiliencia, de la capacidad de los niños de resistir, y de los adultos en los que se convertirán, de resistir a las adversidades de la vida. Y por lo tanto, el desarrollar buenas relaciones en la primera infancia, vínculos saludables, una buena conexión, ayudar a que el niño esté seguro en estas primeras etapas de la vida, es como el salvavidas que le va a permitir luego enfrentarse a las novedades, a los peligros, a los riesgos, a las dificultades de la vida cotidiana. Ana, así que, dime. Nuevamente yo. ¿Nos puedes ayudar con el ritmo entonces? Sí, lo vuelvo a intentar. Ok, muchas gracias. Bueno, básicamente recojo la idea de que la seguridad es uno de los principales recursos de prevención que tenemos para construir, para convertir las trayectorias evolutivas de nuestros niños en trayectorias evolutivas bien ordenadas, bien protegidas en ese sentido. La seguridad, especialmente la seguridad afectiva, para los niños que crecen en contextos de privación material, de riesgo psicosocial, de exclusión, de pobreza, de dificultad, asegurar que tienen relaciones con adultos que les hacen vivir seguros afectivamente es una de las claves para superar estos riesgos en la primera infancia. Es por eso que también la seguridad es una cuestión de justicia social. Fijaros que la exclusión social, la guerra, la pobreza, la dificultad para vivir en tu propio país, las migraciones forzosas, son situaciones de una gran inseguridad para los niños y también para las familias. Y el gran riesgo es que esa inseguridad que se vive en el ambiente se cuele en las relaciones y se convierta en la manera de ser de los niños, que desarrollan una primera infancia pensando: no hay nadie de quien fiarse, yo no merezco la pena, el mundo es un lugar inseguro, no tengo nada que hacer para mantenerme a salvo. Sin embargo, ofrecer unas primeras relaciones en las que el niño puede amortiguar esos riesgos haría que ese malestar no entrara dentro de la vida de los niños y, por lo tanto, sería una cuestión de justicia social que todos los niños partieran con una sensación de seguridad sentida importante. Y a veces la familia no la puede ofrecer. La escuela es un modo de recuperar esa seguridad que no siempre las familias, que a veces también viven grandes inseguridades, pueden ofrecer. Es por esto que la Convención de Derechos del Niño reconoció la seguridad como un derecho del niño. Y en el artículo 6 de la Declaración de Derechos del Niño de Naciones Unidas dice que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión, que es un derecho. Y dice, siempre que sea posible, este amor y comprensión se lo tendrán que dar sus padres. Pero en todo caso, aunque sus padres no puedan dárselo, tendrá que crecer en un ambiente de seguridad moral y material. La seguridad material tiene que ver con saber que voy a dormir bajo techo, que voy a comer cada día, que nadie me va a maltratar. La seguridad moral tiene que ver con esta sensación de estar conectado a otro que me cuida y me protege. Por eso es tan importante ofrecer una familia a los niños que no tienen familia,
para que esta seguridad moral y material se asegure para todo niño. Bueno, entonces la seguridad es una cuestión de conexión, es una necesidad de supervivencia, es una necesidad del desarrollo, es una cuestión de prevención, es una cuestión de justicia social, es un derecho del niño. Y aterricemos en la escuela. La seguridad es un requisito para el aprendizaje. Cuando un niño se siente inseguro, pone en marcha sus mecanismos automáticos de protección y casi nunca, digamos, la reflexión, el pensamiento, la frontalización, los planes, la toma de decisiones, forman parte de esa, digamos, respuesta rápida frente al pánico, frente al miedo o frente al estrés. Para poder explorar nuevas soluciones, para poder explorar maneras de pensar, para poder aprender cosas nuevas, para poder arriesgarnos a hacer algo que no habíamos hecho antes nunca, que puede ser un dibujo, que puede ser dar un salto, que puede ser hacer un amigo. Para todo ello necesitamos sabernos suficientemente seguros, saber que hay alguien ahí que nos guarda las espaldas, que, digamos, protege el riesgo que asumimos cuando nos lanzamos a aprender. Y por lo tanto, la seguridad es un requisito para aprender por lo menos las cosas que queremos que se aprendan en la escuela, que son maneras de pensar y de abrirse al mundo especiales, ¿no? Que no tienen tanto que ver con la supervivencia como con un desarrollo humano más integral. Tenemos las 7 primeras dimensiones de la seguridad. Vamos a ver cómo esa seguridad viene de estar conectado a un adulto. Y esto es lo que intentamos trabajar en el programa de Primera Alianza. Intentamos trabajar con familias en situación de estrés, de vulnerabilidad, de riesgo social, en la que quizá la seguridad que están ofreciendo a sus hijos no es suficiente, y son programas como para el fortalecimiento de esa seguridad. Porque la seguridad del niño viene dada por la proximidad de un adulto que es capaz de cubrir sus necesidades. Y pensamos, es que los niños pueden tener muchas necesidades, pero cuando se las explicamos a las familias, las resumimos en 2. Y esto es como los mandamientos de la ley de Dios, que pueden ser muchos, pero que se resumen en 2, ¿no? Pues en el mandamiento del amor es uno solo, las necesidades de los niños son 2. Y serían estas 2. La necesidad de alguien que me da un empujoncito para explorar, que me cuida las espaldas cuando asumo riesgos, que está ahí guardándome cuando yo salgo a explorar, y esta sería este lado del adulto, el adulto que sirve de trampolín, de lanzadera, de impulso. Y es muy importante reconocer que ningún niño puede explorar solo. Nos pensamos que la autonomía es algo que depende solo del niño, pero la autonomía nunca se desarrolla si no hay un adulto que te cuida las espaldas. Si tú piensas que la fuente de tu seguridad va a desaparecer, la autonomía se limita, desaparece, se coarta. Para poder explorar, para poder hacer las cosas por mí mismo, para poder intentar cosas nuevas, necesito la mirada del adulto, la presencia del adulto o la conexión con ese adulto que me anima, que me impulsa, que me da confianza, y que si las cosas salen mal, está ahí también para recogerme de vuelta. Esta sería la otra necesidad, la necesidad de ser regulado, calmado, consolado, cuidado, comprendido por alguien que cuando me siento mal me hace sentir mejor. Y si nos fijamos, casi cualquier cosa que hacemos con los niños a lo largo de la jornada escolar,
o con nuestros hijos en casa, podría englobarse en una de estas dos situaciones. Puede ser un empujoncito hacia el afuera y hacia el mundo, o puede ser un momento de acogida y de recogida en una situación en la que necesitamos recuperar nuestro bienestar. Y por lo tanto, bueno, aunque se da muchas veces a lo largo del día, en principio el trabajo de un adulto para ofrecer seguridad es pequeño, es solo descubrir qué necesidad tiene el niño ahora, si tiene necesidad de salir o de volver, y sacar la mano adecuada, la de dar el impulso o la de acoger en la vuelta. Y también estar atentos por si acaso alguna vez el niño que necesita venir y que le acojamos, le sacamos la mano de no, tú sal a explorar, pues repararlo a tiempo. O ese niño que quería salir a explorar y en vez de impulsarlo lo hemos agarrado del cuello, hemos dicho no, ven para acá, para poder también repararlo a tiempo. Pero básicamente la seguridad proviene de esta sensación de que hay alguien ahí capaz de escuchar si necesito explorar o consuelo y capaz de sacar la mano adecuada para esta necesidad y darme impulso o servirme de refugio frente al malestar. Estas son las dos grandes necesidades de conexión que cubren los adultos y que nosotros les explicamos a las familias con este gráfico que le llamamos el gráfico de la relación. Si os fijáis, en el lado derecho de la pantalla, el niño sale hacia la exploración y lo expresa de alguna manera lanzando señales en las que podemos leer que quiere jugar, que quiere explorar, que quiere decidir cosas por sí mismo, que quiere separarse y tomar un poco de distancia, que quiere aprender algo nuevo, que quiere hacer alguna cosa por sí mismo. Y así, el buen cuidador oiría esta señal y sacaría la mano de darle un empujoncito. No un empujonazo, un empujoncito, que es animar, dar confianza, ayudar un poquito a iniciar una tarea, mirar. ¿Os habéis dado cuenta cuántas veces cuando los adultos en el patio, por ejemplo, en el rato del recreo, de repente empezamos a mirar el móvil y empiezan a aparecer los niños? Porque ya no estás mirando. Y entonces, si me caigo, entonces no verás que voy a meter un gol, entonces no estarás atento y, por lo tanto, la mirada del adulto sostiene la exploración del niño. Préstame atención, alégrate cuando hago algo nuevo, disfruta de mi aprendizaje, déjame hacerlo solo, déjame decidir algunas cosas también y guárdame las espaldas. No sé si jugabais vosotros a estas cosas que juegan los niños que, bueno, pues que van haciendo luchas y tienen que, uno se queda siempre, como en el equipo A, guardando las espaldas, ¿no? Cubriendo al explorador. Pues el adulto es el compañero de batallas que cubre al explorador. Pero llega un momento que el niño que ya ha salido a explorar y ha ido avanzando, y veis que a medida que los niños se van haciendo mayores, sus círculos de exploración se van haciendo más largos, que de repente algo pasa que me hace sentir mal. Me han quitado un juguete, me he cansado, me he hecho daño, no entiendo qué está pasando, suena el timbre, cualquier cosa que haga que de repente se corte mi exploración. Y de repente necesito al adulto para volver a encontrarme bien. Y entonces sale el niño que lanza mensajes que quieren decir algo como necesito mimo, necesito consuelo, necesito comprensión, necesito estar un poco más cerca que antes, necesito descanso, necesito protección, necesito saber qué va a pasar, necesito estructura. Así que, por favor, saca la mano de recogerme y acércate, tócame, háblame, mímame, cúrame, explícame, entiéndeme o quédate un poquito conmigo. Y esta sería todo el misterio de dar seguridad a los niños. Parece que no es muy complicado y, sin embargo,
Son tantas veces a lo largo del día que los niños necesitan cosas, que necesitan personas atentas y capaces de ir sacando la mano adecuada o de explicarle al niño por qué en este momento no se puede atender a su necesidad. En todos estos círculos de exploración y apego, de salir y de volver, de impulso y refugio, es muy importante mantener la accesibilidad, que los niños sepan que estamos ahí, la sensibilidad, que los niños perciban que les escuchamos, que entendemos lo que necesitan. A veces no se puede responder de manera inmediata, pero por lo menos nos damos cuenta de lo que les pasa. Sé que tienes ganas de hacer pipí, pero dame un minutito. Es importante que los niños sepan que los hemos escuchado, de responsividad, de siempre que esté en nuestra mano responder a lo que necesitan, de cooperación, de darles un poco de control sobre las situaciones, de dejarles un poco de espacio para tomar decisiones. Un adulto que permanece en conexión también es flexible, busca la manera y se autocorrige cuando las cosas no han ido suficientemente bien. Arregla los desencuentros, pide perdón cuando no ha estado fino. Un adulto que permanece en conexión también es un adulto predecible, que es fácil saber qué va a pasar después y qué va a pasar si esto y qué va a pasar si lo otro, que eso da bastante seguridad. Y una cosa muy importante, que no vamos a poder detenernos en la sesión de hoy, pero un adulto que está en conexión tiene mi mente en mente. Quiere decir que no piensa que yo sea solo conducta, que yo sea solo alguien que hace cosas que hay que controlar y regular, sino que entiende que yo también soy una persona que piensa, que siente, que vive de una determinada manera las cosas y que intenta descubrir qué es lo que hay dentro de mí, que intenta descubrir y hacerme entender eso que hay dentro de mí. Y por lo tanto, no me adiestra, sino que me educa. No solo me ordena, sino que entra en diálogo conmigo de alguna manera. Lo cierto es que cuando somos educadores, no solo manejamos una conexión y una necesidad, sino que somos personas que tenemos que manejar muchas necesidades y muchas conexiones al tiempo. Y esto a veces se hace un poco difícil, pero yo creo que la magia de la educación infantil es descubrir cómo personas que parecen normales y corrientes cuando van al supermercado, de repente en aulas de 20 niños se vuelven superheroínas que son capaces de hacer malabarismos con solo 2 manos para lanzar a la exploración, recoger al que lo necesita, mantener a la cierta proximidad al que está medio, dar un empujoncito más fuerte al que lo necesita más, recoger al que está más lejos y por lo tanto mantenerse siempre con las manos en movimiento, recogiendo y lanzando a los niños a lo largo de la jornada escolar. Mucha atención tendríamos que prestar a los niños que están siempre aquí cerca, que siempre están demandando, que diríamos que son niños muy dependientes o niños que exigen mucho la atención del adulto porque son niños que probablemente no han encontrado el modo de explorar, de salir a explorar y por lo tanto están todo el rato buscando una proximidad porque les asusta encontrar distancia. Pero también este niño, que en el cole suele ser un niño que nos cae bastante bien porque es como muy mayorcito, muy madurito, que parece que lo hace todo bien, que no necesita nada. Pero el niño que nunca se acerca, que nunca llora, que nunca pide un mimo, que nunca se pone pesado, que nunca demanda nada, es probablemente también un niño inseguro. Probablemente también un niño que tenga miedo a mostrar sus afectos o a ser rechazado. Y por lo tanto, igual que este tiene miedo a explorar, este tiene miedo a confiar. Y son 2 niños a los que tenemos que prestar especial atención en nuestros centros educativos. Además de estas 2 cosas, de manejar estas 2 manos, veíais en la diapositiva anterior cómo el adulto, para poder mantenerse en conexión y dar seguridad,
tiene que tener estas 3 cosas que ahora vamos a explicar. Estas 3 iconitos que tiene que mantener más o menos en equilibrio y que tienen que ver con ser más fuerte que el niño perciba que puedes más que él, que aguantas más que él, incluidos los sentimientos negativos, incluidos los esfuerzos físicos, incluidas la protección frente a situaciones difíciles, que el niño perciba que eres fuerte, pero no solo fuerte, porque un profesor solo fuerte puede dar un poco de miedo, sino también alguien más sabio, que es capaz de comprenderle mejor de lo que se comprende él mismo, y por lo tanto que es alguien capaz de explicarle sus propias emociones, capaz de entender lo que está pasando, capaz de explicarle por qué ahora ya no es hora de jugar, por qué ahora no es hora de comer galletas. Y también más amable. Un profesor que solo es sabio puede volverse muy criticón. Y sin embargo, la amabilidad es uno de los rasgos clave de un adulto para ser alguien de confianza, para ser alguien que dé seguridad. La amabilidad tiene que ver con que el niño esté convencido de que le gustas, de que le importas, de que estás preocupado por su bienestar y de que haces las cosas en su bien, ¿no? Y por lo tanto, para ser escuelas que cuidan, deberíamos apoyar a nuestros profesores para que fueran suficientemente fuertes, sabios y amables. Pero bien equilibradamente, no solo amable porque puede ser muy frágil, no solo fuerte porque puedes dar mucho miedo, no solo sabio porque puede resultar demasiado inaccesible o demasiado crítico. El adulto tiene que saber distinguir las 2 necesidades, el adulto tiene que permanecer en conexión, el adulto tendría que ser fuerte y sabio y amable para poder dar seguridad. Y para todo esto, el adulto tiene que estar muy bien acompañado. Esto es algo que no puede hacer un adulto solo, y menos con un grupo tan grande de personas. Y por lo tanto, una de las claves de este modelo es que nadie puede cuidar solo y que nadie puede dar lo que no tiene. Y por lo tanto, nadie puede dar seguridad si no tiene seguridad. Fijaros que aquí, en parte, nuestra tarea va a ser ofrecer seguridad a los niños, pero en parte también va a ser construir una alianza de cuidado con las familias. Ayudar a que las familias también ofrezcan seguridad a los niños en casa. Y esto, digamos que lo ideal sería poder desarrollar relaciones de este tipo en la que el maestro y la familia apoyan al niño. Pero hay familias que están muy frágiles, familias que tienen más necesidades que otras, familias que están pasando por situaciones de dificultad extra, y a veces el maestro tiene que ponerse al servicio del sostén de la familia para que la familia pueda sostener a su vez al niño. A veces la alianza familia-escuela, así como la alianza entre el padre y el niño es la primera alianza, la alianza entre la familia y la escuela es la segunda alianza que permite que los niños crezcan seguros. Me gustaría compartiros, está un poco más atrás, estos programas. Nosotros trabajamos con familias en riesgo y en vulnerabilidad social, en algunas antes de que entre el sistema de protección. Hemos trabajado con madres en prisión, por ejemplo, con víctimas de violencia de género, con familias migrantes que han perdido el apoyo familiar y entonces están en situaciones económicas y sociales muy frágiles. Bueno, y nos hemos dado cuenta del papel tan central que juega la escuela en el soporte de estas familias. Y por eso hemos desarrollado este programa de Aprender Seguros, Escuelas que Cuidan. Porque la escuela puede ser, digamos, una oportunidad de seguridad para los niños que no tienen seguridad en casa, pero también pueden ser el apoyo para que se genere esa seguridad en las familias que a veces falta. Por eso, la siguiente clave de la seguridad sería esta idea de que la seguridad es una de las claves en la relación familia-escuela.
Si queremos construir relaciones familia-escuela que promuevan la seguridad de los niños y por lo tanto que promuevan su crecimiento, su desarrollo, su bienestar y su aprendizaje, tendríamos que basar esta idea también en la seguridad. Intentar ser fuente de seguridad para las familias, para que las familias puedan ser a su vez fuente de seguridad para los niños y crear así una cierta cadena de seguridad en la que nosotros les ayudamos a las familias a sentirse seguras para que ellas den seguridad a sus niños. No puedo desarrollar, digamos, en detalle esta idea de la intervención con familias, pero sí daros el ABC de la intervención con familias, ¿no? El abecedario mínimo, lo que serían los 4 primeros pasos para este proceso, que serían, bueno, descubrir que las familias también necesitan seguridad y, por lo tanto, intentar pasar en la escuela, tanto en la relación del maestro con la familia como en la relación de la escuela global con cada una de las familias, de la inaccesibilidad a la disponibilidad, estar disponibles, abiertos, accesibles, mantener abierta la comunicación con la familia para que sientan que nos pueden preguntar, que se pueden apoyar en nosotros, que nos pueden pedir ayuda si la necesitan. La siguiente sería pasar de la insensibilidad a la sensibilidad, intentar descubrir en esas familias en las que las cosas no marchan demasiado bien qué necesidades muestran y si están necesitados de ayuda para regularse o para explorar nuevas modas de hacer las cosas. Y por lo tanto intentar ofrecer esas 2 manos que decíamos para los niños también en nuestra relación con las familias. Dar a algunas familias ese empujoncito que están necesitando, pero también darles el refugio, el consuelo, la proximidad o la atención que pueden necesitar cuando la crianza se les hace demasiado difícil. Y muy, muy importante, nunca lanzar a la exploración sin haber cubierto primero la necesidad de seguridad y de conexión que va a ser la base para lanzarnos a hacer las cosas de manera diferente. Por supuesto, pasar de la interferencia a la cooperación, volvernos escuelas que cooperan con las familias, que les preguntan, que escuchan su punto de vista, que intentan apoyarlas en sus propios planes de vida con los niños y que no solo mandan deberes y no solo dicen cómo tienen que comportarse las familias, sino que establecen una relación en la que la alianza está por encima de la tarea, del entrenamiento o de la recarga de trabajo que pueden sentir las familias en algunas ocasiones. Finalmente, la escuela debería pasar del rechazo a la aceptación de las familias, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades de algunas de nuestras familias, de nuestras dificultades para comprender su punto de vista, trabajar en comprender mejor, en aceptar mejor, en acoger mejor a las familias, siempre va a ir en bienestar del niño y por lo tanto es algo que es clave, ¿no? Intentar mirar a las familias en positivo, aunque sin negar las dificultades y estar abiertos también a apoyarles en las dificultades. Finalmente, como hemos dicho, que las familias no pueden cuidar solas porque nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede salvarse solo, esto les pasa también a los profesores y les pasa también a las escuelas. Y por lo tanto, tampoco podemos dejar caer sobre el profesor la seguridad de todos sus niños y de todas las familias de sus niños, sino que tenemos que entender que la seguridad de los niños es cosa de todos. Yo no sé, porque como venís de muchos países, no sé si conocéis esta costumbre en Cataluña, que son los castellets, que son, bueno, comunidades de personas, agrupaciones de personas que se van apoyando unas a otras para conseguir que el niño, que es el último que sube, suba lo más alto posible. Entonces hacen como construcciones humanas en las que cada uno se apoya en el anterior. Me gusta especialmente este tipo de castellet en el que toda, digamos que toda la colla, la asociación, toda la comunidad empuja y apoya para que a nadie le falte fuerza para apoyar al niño que sube, al niño que crece, al niño que se eleva. Y en este sentido,
la seguridad no es una cosa solo del maestro en relación con sus niños o con las familias de sus niños, sino que debe ser una cosa de toda la comunidad escolar y también de toda la comunidad política que apoya a la escuela. Y así, la idea no es solo crear espacios de seguridad en el aula o espacios de seguridad en la tutoría con los padres, sino crear escuelas que cuidan. Y algunas cosas que son las escuelas que cuidan. Las escuelas que cuidan son escuelas que se comprometen con la protección de los niños. Cada vez más hablamos de los protocolos de protección frente al abuso, frente al maltrato. Bueno, pues la importancia de proteger a los niños y de comprometernos en protocolos de safeguarding y de protección. Una escuela que cuida reconoce el lugar de la seguridad en la educación, se da cuenta de que si los niños no están seguros, no se puede aprender igual y por lo tanto todo se para ofrecer esa seguridad. En tiempos del confinamiento, algunas escuelas corrieron a mandar deberes y otras pararon y escucharon a ver cómo están los niños, a ver cómo están las familias, a ver qué podemos hacer por ti. Una escuela que cuida valora y apoya el vínculo del maestro con cada alumno y por lo tanto tiene muy en cuenta cuando un alumno va a faltar, cuando hay que sustituirlo, cuando hay un cambio de profe, porque la relación entre el profe y el niño es una relación muy especial, especialmente en la escuela infantil. Una escuela que cuida apoya a sus familias y se mantiene conectada con las familias. Una escuela que cuida también es refugio y trampolín para sus profesores y se convierte en una plataforma para explorar nuevos proyectos como los que hemos visto en los vídeos justo antes de empezar y por lo tanto impulsa, anima a que su trabajo no sea solo un empleo, sino también un espacio de misión, de vocación y de desarrollo, pero también es refugio, también es un lugar en el que puedes contar tus dificultades, en el que puedes encontrar apoyo cuando no sabes qué hacer, en el que siempre tienes en quien, digamos, descansar. Una escuela que cuida también establece un currículum para el cuidado, de lo que vamos a hablar ahora. Las escuelas que cuidan enseñan a cuidar. Y una cosa muy importante, una escuela que cuida los mensajes ocultos sobre el cuidado. Por ejemplo, cuidar es solo de niñas o cuidar es menos importante que educar, o se cuida en la familia y se enseña en la escuela. Bueno, estos mensajes o mitos sobre el cuidado que hacen que parezca que cuidar sea menos importante que todo lo demás, cuando es la base, el cimiento, el espacio en el que lo demás se puede desarrollar. El currículum para el cuidado habla de que las escuelas tienen también, que si quieren ser escuelas que cuidan, que convertirse en escuelas que enseñan a cuidar y que intentan que sus alumnos terminen la educación infantil, en este caso, habiendo aprendido o habiendo tenido experiencias de cuidado. Me ha gustado mucho la experiencia de relación con los mayores, porque esto tiene que ver un poco con esto, ¿no? Poner en conexión con otros que a lo mejor lo que yo hago puede servirles de cuidado. Y por lo tanto, iniciar proyectos en los que los niños aprenden a cuidar de otros niños, en los que los padres aprenden a cuidar de otros padres, en la que los profes aprenden a cuidar de otros profes, en la que todos nos comprometemos con el cuidado de la casa común y en el que la dimensión pastoral está incluida también como una dimensión del cuidado dentro de la escuela. Bueno, pues esto era lo que tenía para compartir con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que algo de lo que os haya contado os haya resultado sugerente, os haya ayudado a pensar en vuestra manera de trabajar en la escuela o de, digamos, ir transformando una escuela en una escuela que cuida. Perdono a las traductoras y traductores por mi velocidad. A medida que me voy entusiasmando, voy acelerando. Os agradezco mucho el haberos ido adaptando y también haberme ido avisando de esta velocidad. Y os dejo aquí la página de Primera Alianza, donde podéis encontrar más información sobre nuestros proyectos. Ahora mismo tenemos un libro sobre aprender seguros en el horno, que saldrá en enero y que espero que podáis conocer. Pero si os apuntáis a la página web, pues os iremos mandando las novedades de este programa. Dejo de compartir la pantalla para poder veros y quizá compartir un rato de preguntas o de comentarios.
Muy bien, muchas gracias, doctora Ana. Sus aportes y reflexiones que sin duda iluminan nuestra práctica y nos animan a crear ambientes seguros, a crear vínculos y a seguir acompañando cuidadosamente a nuestros niños y niñas que tenemos en los diferentes centros. Entonces, de verdad que muchas gracias. Y sí, sí hay unas preguntas, muchísimas, pero vamos a seleccionar algunas. Una de ellas está encaminada a qué hacemos cuando los niños, por diferentes razones, no han desarrollado vínculos afectivos con sus padres. ¿Cómo podemos nosotros, como profesores, ayudarlos a que nutran esa parte de la seguridad, de la confianza, que por esa relación que tienen con sus padres de pronto no han logrado? Una de las cosas muy importantes a descubrir es que aunque los niños tengan vínculos inseguros, es decir, tengan relaciones no suficientemente seguras, es muy probable que sí que tengan vínculos con sus padres. Es decir, tienen una relación de proximidad que es especial para ellos, pero de la que no consiguen obtener toda la seguridad que necesitarían. Yo creo que hay dos caminos ahí. Una, ofrecer nosotros una relación segura, es decir, que por lo menos el tiempo de la escuela sea un tiempo en el que el niño pueda tener una relación de proximidad, de confianza, de atención a sus necesidades, de comprensión de su mundo emocional y, por lo tanto, prestar especial atención a esos niños que sabemos que en casa tienen más dificultades para nutrirse emocionalmente. Nosotros hacemos de alguna manera de figura sustituta o de figura alternativa de apego. Y es importante saber que el apego no está completamente determinado por lo que pasa en casa, sino que cualquier relación relevante va a aportar al niño, digamos, inputs de seguridad o experiencias de seguridad que van a acompañarle a lo largo de toda la vida. Y en casi todas las experiencias de resiliencia de personas que han pasado infancias muy difíciles, pero que han salido adelante y que han podido llevar luego una vida adulta rica y con sentido, descubrimos el rol o el papel de un maestro, de un educador, de un entrenador, de una persona de la comunidad, de otro adulto que ha visto en mí esa necesidad y ha sabido responderla. Pero yo no me quedaría aquí, no solo sustituiría a las familias, sino que haría lo posible por comprender qué es lo que impide a la familia ofrecer esa seguridad para poder ir, digamos, fortaleciendo poco a poco y en la medida de nuestras posibilidades también esa otra vía. Y por lo tanto, no solo conseguir que nosotros seamos una fortaleza para el niño, sino que también la familia pueda ir creciendo en esa experiencia de seguridad. Ahora, cuando vemos que las situaciones de vínculo es de negligencia grave o de maltrato grave, la escuela que cuida tendría que estar comprometida con la protección del niño y, por lo tanto, avisar a los servicios de protección de menores, porque el vivir graves experiencias de negligencia o maltrato en casa, digamos, contraviene los derechos del niño y los profesores debemos estar ahí atentos a notificar a las autoridades estas situaciones. Entonces, si no estamos en ese nivel, sino en padres que no se apañan bien, que no logran del todo, que necesitan apoyo, que están frágiles, bueno, pues también necesitamos activar los recursos tanto de la escuela como de la comunidad para fortalecerlo y mientras, por supuesto, en el día a día de la clase, convertirnos a nosotros en figura de referencia. Siendo esto especialmente difícil porque los niños que vienen inseguros de casa muestran esa inseguridad en el cole y entonces a veces se vuelven niños que a los que nos cuesta más ofrecer seguridad, porque no piden bien las cosas, porque mandan mensajes a veces ambiguos, porque a veces piden afecto a golpes o a voces, porque a veces se mantienen tan lejos que no sabemos ni que necesitan algo y se vuelven invisibles. Bueno, pues estar especialmente atentos nos puede ayudar a digamos, ser una alternativa, un salvavidas en la dimensión afectiva del niño. Muy bien. Bueno, la segunda tiene que ver como con ese triángulo del cual nos hablaba, de personas, de docentes fuertes, sabios, amables, pero ¿qué hacer entonces cuando muchas veces los padres no lo son? Porque nosotros como escuela podemos lograr que los maestros respondan a ese triángulo que es supremamente importante, pero ¿qué hacer entonces con esos padres de familia?
Bueno, muchas veces los padres, yo parto de la idea de que la mayoría de los padres querrían hacerlo lo mejor posible. Y a veces sus modos de confundirse o de fallar educativamente tienen que ver con lo que ellos piensan que es lo mejor. Entonces, pienso que si no sois muy, muy duro, mi hijo se va a crear muy blando para este mundo tan difícil. Entonces, muchas veces detrás de modos de relación inadecuados hay planes de cuidado buenos, digamos. Hay buenas intenciones como mal orientadas. Entonces, yo creo que para ayudar a las familias a moverse de un modo de vinculación que da inseguridad a otro que da seguridad, por un lado, nosotros tenemos que establecer relaciones seguras con ellos, es decir, tenemos que tratarles como nosotros querríamos que ellos trataran a los niños, y en ese momento pueden empezar a bajar las defensas para poder explorar, oye, ¿cómo crees que se siente tu hijo cuando esto? ¿Cómo te sentías tú cuando esto pasaba cuando te educaban a ti así? ¿Cómo crees que podría ser de otra manera? ¿Siempre lo habéis hecho así? Bueno, podemos explorar, pero para poder explorar nuevas formas de ser, siempre hay que tener primero esa primera experiencia de acogida que a veces nos cuesta tanto, porque cuando pensamos que un padre no está cuidando bien a su hijo, nos salta el rechazo, nos salta el enfrentamiento, nos salta, digamos, la demanda de tendrías que hacerlo de otra manera, pero en esa comunicación no podemos ayudar y por lo tanto necesitamos encontrar esos asideros en que el padre lo hace bien, porque a lo mejor es muy malo mimando, pero es muy bueno lanzando a la exploración, o a lo mejor es un padre muy fuerte, aunque sea un poco amable. Pues venga, vamos a aprovechar que es fuerte, le decimos que es fuerte, pero ahora nos gustaría trabajar un poco más alguna de las dimensiones que tienes a lo mejor un poco más cojas, ¿no? Muy bien. Y la última. Como docentes escuchamos constantemente la queja de los niños y también de los adolescentes que los papás no les prestan atención o por su trabajo o por estar en otras ocupaciones. ¿Cómo acompañar a esos niños? No para que entiendan esa situación, sino que como para ayudarle también a los papás a que esa relación con sus hijos sea diferente. Yo creo que la atención es el bien más preciado para un niño y, sin embargo, el más frágil en nuestro tiempo, que vivimos con las atenciones muy rotas, muy disgregadas, muy sobreexigidas y, por lo tanto, nos quejamos mucho de los niños que son hiperactivos porque no prestan atención y, sin embargo, yo creo que vivimos en sociedades hiperactivas. Y también nos quejamos mucho de los niños que solo quieren llamar la atención y que se portan mal porque quieren llamar la atención, cuando querer llamar la atención es lo más natural en un niño, porque necesitan la atención. Y sin la atención no pueden explorar y sin atención no pueden regularse. Y por lo tanto, la atención es el lujo más grande que pueden vivir las familias. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con familias en vulnerabilidad social que están trabajando tan duramente para que sus hijos tengan un futuro mejor, para que sus hijos tengan recursos económicos, para que sus hijos tengan estudios, para que sus hijos tengan... Y les decimos que dentro de esa bolsa de los tesoros que preparan para sus hijos, el tener atención de sus padres es una de los tesoros más grandes. Bueno, esta atención, desde luego, es difícil generarla del 0 al 10, pero podemos crear o ayudarles a las familias a través del cole a generar pequeños momentos de atención, pequeños rituales de atención. Hablaban, por ejemplo, estaban antes hablando del proyecto Cero, pues uno de los proyectos que tiene Harvard relacionado con estas dimensiones educativas es el Family Dinner Project, que es asegurar que toda familia en Estados Unidos tiene una comida al día en familia. Pues una comida al día en familia, un momento en el que hablar todos juntos, podría ser un buen comienzo para recibir esa atención, porque a lo mejor si les decimos a los padres tienes que prestar atención 24 horas al día, estamos pidiéndoles una cosa que no pueden hacer, porque no pueden alimentar y atender al mismo tiempo a sus hijos. Y sin embargo, 10 minutos sin el móvil, una comida al día,
un ratito el ratito del cuento antes de acostarse, cómo generar espacios de atención que sean rituales, que se vuelven preciosos para la familia y que no son un peso horrible, sino que son un momento de encuentro que pueden, digamos, ser sostenible a lo largo del tiempo, y de ahí se va creciendo, ¿no? Yo creo que se puede ir creciendo de lo poco a lo mucho. Entonces, bueno, crear momentos de atención que se van luego uniendo uno a otro, creando como una especie de corriente de atención siempre abierta, ¿no? Bueno, doctora, agradecerle de nuevo todos los aportes y bueno, creo que tenemos un gran desafío también de acompañar de una manera diferente y de crear ambientes seguros para nuestros niños. Muy bien. Muchas gracias por vuestra invitación y que siga yendo muy bien el Congreso, sigáis presentando prácticas tan interesantes y nada, enhorabuena por esta iniciativa.